Hola chicos y chicas, espero que tengan un buen día, que estén bien. Otra vez los contacto en esta oportunidad para seguir hablando sobre Echeverría, sobre el matadero. Eh, Elegí este medio para hacerlo porque me parece que largarlos solos a leer el texto es un poco arduo, pero que si hacemos una especie de, como de andamiaje en relación a eso, capaz no les resulta tan difícil después eh, la lectura y sobre todo después hacer el trabajo práctico. Recuerden que el matadero, por lo pronto, por lo menos ahora, lo vamos a evaluar con un trabajo práctico. Voy a procurar que el trabajo sea en partes, ya les di la primera parte. ¿Por qué hago esto? Justamente para que si yo les digo, bueno, lean el texto y les doy un trabajo práctico de 20 preguntas para más adelante, me parece a mí que perdemos un poco el contacto, ¿sí? Yo sé que los tiempos son difíciles y son diferentes, perdón, pero me di cuenta que el encuadre era cualquier cosa. Tengo cero experiencia en esto, ya lo habrán visto, así que y ustedes están acostumbrados al mundo de YouTube, un mundo que para mí es desconocido, así que asumo que esto les debe provocar un tedio enorme. Pero bueno. Eh, Decía, me parece que si los largo a leer el texto por su cuenta y después le largo la chorrada de preguntas, además de que a lo mejor pedagógicamente no es tan enriquecedor, perdemos un poco el contacto, ¿sí? El contacto docente-alumno que no me gustaría que suceda. Por supuesto, las circunstancias en las que estamos envueltos son excepcionales y no pretendo emular para nada la vivencia del aula. Eso ya de por sí no se emula. Ustedes están en sus casas viendo, en definitiva, la pantalla y yo estoy hablándole a un celular en vez de ver las caras de ustedes. Así que no pretendo emular la experiencia de la clase, pero sí pretendo que no estemos desconectados, ¿sí? Creo que en este caso particular es algo que debemos evitar, la desconexión, porque no quiero que se desconecten, no quiero que nos distanciemos en lo que tiene que ver con nuestro tema en común, que es la lengua y la literatura. Quiero que sigamos pensando en función de eso. Por lo demás, voy viendo día por día qué cosas creo que me funcionan, qué cosas creo que no. Les pido que en la medida de sus posibilidades y de las ganas que tengan, también me hagan saber qué les parece a ustedes que funciona y qué no. También, por supuesto, tendré en cuenta la opinión de ustedes para seguir planificando cómo va a ser el tiempo que nos tome seguir en esto que vamos a llamar, por lo menos de forma, por ahora, digamos, por lo menos de forma transitoria, nuestras clases. La clase pasada estuvimos hablando un poco del matadero. Hablamos sobre todo, hicimos la introducción sobre quién fue Esteban Echeverría, qué significó en la historia de la literatura argentina, qué lugar le cupo adentro de la literatura, de la historia de la literatura nacional, cuál era la voluntad que tenía la generación de la que formaba parte, la generación del 37, y vimos algunas características que para mí resultan fundantes sobre Echeverría y que explican un poco por qué lo vemos. Quiero decir, el texto, el matadero en sí mismo, tiene un valor que es más que nada un valor, vamos a decir, dentro de la historia de la literatura. Nos sirve a nosotros para entender cómo fue la literatura argentina en sus orígenes. Y también porque en cierta medida marca una línea de pensamiento que va a tener la literatura nacional, por lo menos hasta bien entrado el siglo XX. ¿Sí? Por eso lo vemos. No estoy diciendo con eso que el cuento no amerite su lectura, pero sin lugar a dudas podríamos, hay textos mejores incluso de la época. Pero bueno, también lo leemos un poco por su sentido eh, documental y por las cosas que tiene para decirnos y porque también hay algo de lo que nosotros vamos a ver en el matadero, que es esta especie como de reflexión sobre la historia, de su historia contemporánea, que funciona casi como una especie
de signo de cómo es la literatura, cómo funciona la literatura en general respecto de su contexto. En qué medida todo lo que leemos responde un poco al contexto de producción de los autores. A veces eso es más obvio, a veces menos obvio, ¿sí? Por ejemplo, les pongo el caso. ¿Cuándo es más obvio? Ustedes el año pasado leyeron en tercero 1984. En ese libro, ustedes seguramente, cuando lo trabajaron en clase, habrán visto la enorme correspondencia que hay entre las cosas que plantea Orwell y el mundo que le tocaba vivir a Orwell y que Orwell en cierta medida buscaba denunciar con esa novela, ¿sí? La experiencia de los totalitarismos, del totalitarismo del estalinismo, pero también del nazismo y del fascismo. Ese es un buen caso donde, al igual que en El Matadero, se ve muy claramente cómo la literatura puede condensar una serie de preocupaciones de una época determinada. Hay otros casos en los que a lo mejor eso queda como más distanciado, menos claro, menos evidente, pero siempre funciona de esa manera. Quiero decir, si ustedes leen, por ejemplo, El Señor de los Anillos, de Tolkien, pongo ese ejemplo porque a lo mejor hay algunos de ustedes que lo leyeron, yo lo leí cuando tenía la edad de ustedes, sin ir más lejos. Si ustedes leen alguno de los tomos de la saga del Señor de los Anillos, parece un mundo inventado por completo por Tolkien, ¿no es cierto? Un tipo que fabrica un mundo al punto tal de fabricarles incluso a los personajes una lengua singular. Tolkien era un filólogo, estudiaba la historia de la lengua y había ideado una lengua que hablaban algunos de estos personajes que era el élfico. Capaz que si no leyeron el libro, vieron la peli y hay una referencia importante al élfico ahí. El tipo había ideado la lengua en todos sus detalles, quiero decir, cómo se escribía esa lengua, qué tipo de gramática tenía y demás. Uno cuando ve eso, que es como el colmo de la invención, el tipo inventa hasta la lengua que hablan los personajes, tiende a pensar que bueno, es todo producto de la imaginación desbordada de este Tolkien, que evidentemente tenía mucho para decir y para pensar. Esto, si bien es cierto, Tolkien tenía una imaginación desbordada y fue capaz de idear una especie de sistema mundo que podía expresar esa imaginación, podía darle un cauce a esa imaginación. También es cierto que en Tolkien está el eco, el run run, esa especie como de figura medio fantasmal que se superpone por lo que él plantea, que es el contexto que le tocó vivir a él, que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En esa coalición que se enfrenta frente a al mal, que es Mordor y demás, hay una clara referencia a a su mirada, por lo menos, de la contienda de la Primera Guerra Mundial. Esto les digo como para que ustedes vean más cuáles son los juegos de referencia que en general plantea la literatura. Parece que me fui lejos, pero en realidad no me fui lejos. Seguimos hablando sobre El Matadero y la enorme correspondencia que uno puede leer en el texto entre lo que plantea Esteban Echeverría y la realidad que le tocaba vivir, ¿no? Y su percepción sobre esta realidad. Siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de Echeverría y de los autores de este periodo, estamos hablando de una visión muy sesgada que tiene que ver con una ideología política concreta, que en este caso es la mirada de los unitarios. Quiero decir, los federales tenían una mirada completamente diferente de esta situación, ¿sí? Bien, hablamos un poco en la clase anterior también sobre la estructura anómala, espero que lo recuerden, si no se los traigo a colación, que tiene este cuento. Decíamos que el cuento tradicional tiene en general una introducción que es relativamente pequeña, no voy a hablar de porcentajes porque eso no, vieron que en literatura eso no tiene mucho sentido, pero es un porcentaje relativamente pequeño, suele ser, del relato, un nudo que cuenta una acción única central. Esa es la característica central del cuento, narrar una única acción, lo que lo diferencia de otro tipo de relatos como la novela o la novela corta. Y tiene finalmente un desenlace donde se vuelve o no se vuelve a un equilibrio. Decíamos que en el cuento de Echeverría, que era un tipo que no escribía cuentos, y eso quizás explique la anomalía, o quizás porque no se le cantó escribir un cuento más convencional, pero en el cuento de Echeverría la introducción es gigante, es casi la mitad del cuento, ¿sí? Tiene la función que tienen siempre las introducciones, o sea, introducirnos, valga la obviedad, darnos una pauta de cuál es el tiempo, cuál es el espacio en el que se desarrolla la historia.
pero ocupa la mitad del cuento. Vamos a ver que eso tiene un propósito, o sea, se entretiene hablando de todo eso porque hay una razón atrás de eso, no es que simplemente le gustaba describir como un loco, ¿no? Lo que podía contar en 2 párrafos lo cuenta en 5 páginas porque no podía parar de escribir al respecto. No, tiene un propósito. El nudo, decíamos, cuenta, ahí va a haber 2 eventos, van a ver que esos 2 eventos están íntimamente relacionados entre sí, pero hay 2 eventos distintivos, y finalmente el desenlace, que es minúsculo me refiero a 1 párrafo y medio, el cuento cambia la tónica y deja de ser un relato narrativo para convertirse en un relato de tipo argumentativo. Estoy haciendo un breve repaso como si fuesen unas escenas del capítulo pasado. El libro, por otro lado, tiene un propósito político y esto ustedes siempre tienen que tenerlo en mente cuando están leyendo, porque cada uno de los elementos del libro va a apuntar a ese propósito político al que él obsesivamente vuelve. ¿Cuál es ese propósito político? Hacer escarnio político de su enemigo personal, casi podríamos pensar. ¿Quién es ese enemigo personal? Rosas. Y ustedes me van a decir, pero no está Rosas en el cuento. El cuento no se trata sobre Rosas. Y ahí hay una clave de lectura del cuento. ¿Sí? ¿Qué pasó con la luz? Ahí está. Bien, el balance con esto de que me tengo que poner acá. El balance de luz se hace medio raro. ¿De quiénes va a ser entonces? De Rosas, principal enemigo político al que él quiere volver una y otra vez y atacar, ¿no? Para mellar su autoridad. El otro gran denunciado del texto, por supuesto, tiene que ver con el resto de los federales, que van a ser, ustedes van a ver que están ahí, como son los personajes que pululan en el matadero, que están en el matadero, y a los que él quiere caracterizar como una especie de horda de salvajes animalizados, ¿no? Gente que es prácticamente un animal. En tercer lugar, va a querer denunciar el accionar concreto de la mazorca. Esto lo deben haber visto también en tercero. ¿Qué era la mazorca? La mazorca era como el brazo armado de Rosas. Iba a decir parapolicial, pero en realidad no es parapolicial porque como el Estado todavía era un quilombo, no estaba muy claramente definido la institucionalidad de las fuerzas. Entonces no era concretamente parapolicial. Sí eran individuos civiles, vamos a decir, que tomaban justicia, o lo que ellos consideraban que era justicia por mano propia. Les decían la mazorca porque se suponía que hay dos versiones sobre eso. Se suponía que la mazorca, vieron que es el choclo, digamos. Estaban tan unidos entre sí como los granos del choclo y por eso no se delataban y eran leales unos a otros. Y por otro lado, porque se suponía que eso lo utilizaban como una herramienta de tortura, el choclo, la mazorca, la usaban como una herramienta de tortura porque violaban de esa manera a sus enemigos. Son 2 hipótesis sobre de dónde vendría el nombre, ¿sí? Sobre la mazorca no hay demasiado dato, no hay datos oficiales, solo más bien las referencias que tenemos de los unitarios a la mazorca, pero no hay documentos que validen la existencia o no, por lo cual no estamos muy seguros de... Suponemos que existió, pero no estamos muy seguros de cómo era su composición o si era muy popular, menos popular, no lo sabemos, es un misterio. Y el otro, perdón, ahí está. Menos mal que me anoté algunas cosas para no irme perdiendo. Esta vez estuve más astuta. Voy perfeccionándome en esto de hablarle al celular como si fuese un ser vivo. Por último, lo último a lo que va a querer denunciar Echeverría es a la iglesia. ¿Sí? A la iglesia, ojo con esto, porque a veces después en los exámenes vienen cosas como no porque eran ateos. Los unitarios tampoco era que eran ateos, en líneas generales eran todos católicos en esa época, ¿sí? Sí, es verdad que los unitarios tendían a tener un pensamiento más cercano al laicismo. Laicismo significa como la separación, diríamos hoy, de la iglesia y del Estado. En líneas generales, esto tampoco es así a rajatabla, ¿sí? Pero sí había una facción, una parte de la iglesia muy cercana a los federales, muy cercana al poder de Rosas, y esa es a la iglesia a la que quiere denunciar Echeverría. Eso va a estar concentrado, sobre todo, van a ver ustedes en la primera parte.
En la primera parte, y también decíamos, sobre todo en lo que tiene que ver con la denuncia hacia la iglesia, el recurso por antonomasia que va a usar, por antonomasia significa por excelencia, ¿no? Que va a usar Echeverría para hablar sobre la iglesia es la ironía. Lo escribo no porque represente para ustedes ninguna dificultad como palabra, sino porque me gusta a veces los conceptos importantes señalarlos. Extraño profundamente a mi pizarrón, chicos, sépanlo. Estuve mirando Mercado Libre para comprarme uno, no sé si me entienden. Lo que pasa es que después me preocupa que no sé dónde me lo metería. Pero bueno, la ironía, entonces. Los recursos, yo quería hacer esta introducción y después directamente empezar con la lectura. Los recursos, decía, que van a ser los más importantes del texto, podemos pensar que son dos. Por un lado, la ironía. La ironía va a estar concentrada, no exclusivamente, pero concentrada básicamente en justamente caracterizar el accionar de la iglesia. ¿Sí? Y por otro lado, el otro gran recurso del texto va a tener que ver con la metáfora. Usamos la metáfora cuando para hablar de una cosa usamos otro término, ¿sí? ¿Se acuerdan en la disquisición que vieron ustedes en tercero en lingüística entre significante y significado? Bueno, hay como una especie de disociación entre eso. La metáfora es el recurso por excelencia de la poesía, ¿sí? De la lírica, pero también es el recurso, un recurso muy importante dentro de la literatura narrativa, ¿no? La metáfora, o sea, dijimos, la ironía va a estar centrada le va a servir a Echeverría para hablar sobre la iglesia. La metáfora le va a servir a Echeverría sobre todo para caracterizar a los federales. ¿Cómo va a caracterizar a estos federales? Como animales, ¿sí? Ojo con esto, ¿eh? No es que es como en Animal Farm de Orwell, que a lo mejor también leyeron, sobre todo porque es un libro que se da mucho en los institutos de inglés, en el cual Orwell hace como una especie de representación de la Unión Soviética después de la revolución con animales, ¿no? Uno es un chancho, el otro es un caballo. No, acá son todos personas, pero a la hora de la descripción de esos sujetos, los símiles que va a usar, las analogías que va a usar, van a estar siempre sustentadas en la animalidad. Ahora lo vamos a ver funcionando. Si les parece bien, yo pensaba leer, por lo menos empezar a leer un poco el texto. Como digo siempre, esta es una lectura, digo siempre si estuviéramos en clase, diría mejor dicho. Esta es casi como una lectura de repaso, la idea es que ustedes también lean por su cuenta. Aquellos que se sientan lo suficientemente listos como para encarar eso por la lectura por su cuenta también lo pueden hacer. Yo lo que voy a hacer es ir interrumpiendo, ¿no? Con algunas explicaciones. No vamos a leer todo el texto en video porque sería una demencia, pero sí por lo menos algunos fragmentos, ¿sí? Bueno, el cuento empieza, en la primera parte dice: a pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 1830. Acá dos cosas sobre este párrafo. En este párrafo, además de introducirnos sobre todo en lo que va a tener que ver con la crítica a la iglesia, ¿qué es lo que busca hacer Echeverría? Algo que es muy propio del romanticismo también, del romanticismo europeo, quiero decir, que es darle verosimilitud al texto. Ustedes ya vieron eso en el trabajo que hicieron sobre Introducción al Estudio de la Literatura. La verosimilitud es el carácter de lo parecido a lo real, eso significa verosímil, del texto, hacernos algo que sea parecido a lo real. Bueno, algo que era muy propio de los románticos era decirnos, empezar un texto diciendo: esto que cuento no es ficción, no es literatura, sino es historia, ¿sí? Por eso empieza diciendo: la mía es historia en el sentido de la historiografía, de lo que se estudia sobre los acontecimientos de los pueblos. Dice, pero no la empezaré por el arca de Noé, que empieza por el arca de Noé en la Biblia,
que tampoco empieza por ahí, pero quiero decir la historia del catolicismo, y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Dice, por más que lo mío es historia, voy a correrme del modelo, que son estos tipos que contaban la historia de América. Otro recurso es el que viene en la oración siguiente. ¿Vieron cuando dijo, estos sucesos ocurrían por el año de 1830 y deja ahí unos puntos suspensivos? No es un error del texto, así está en la versión original. ¿Ven? Esto es muy propio del romanticismo. Se suponía que con eso le daba cierta verosimilitud y buscaba casi como si fuese, por ejemplo, Poe, que a lo mejor leyeron sus cuentos en otros años, no me acuerdo si les tocó a ustedes. A Poe le gustaba mucho en los cuentos policiales, sobre todo, que buscaban ser verosímiles, a los personajes no ponerles el nombre completo, les ponía D, ¿no? Vino el general D y me dijo, D con puntos suspensivos. ¿Para qué era eso? Justamente para no... para hacer de cuenta como que era de verdad y que no estaba queriendo mandar al frente al personaje. Es un recurso muy propio del romanticismo este. Amén de esto que les conté, digamos, lo que tiene que servirles a ustedes es para pensar que en este primer párrafo él lo que quiere es mostrar que lo que él va a contar es real, no es una invención, ¿sí? Eso es una convención, pero también tiene que ver con esta intención, siempre manifiesta en Echeverría, de intervenir sobre el mundo de las cosas. Él va a querer hacer una denuncia, por más que la va a hacer con todos estos artilugios, con todas estas metáforas, va a querer denunciar efectivamente el salvajismo de los federales. Para eso cuenta esta historia que él empieza diciendo que es que es verídica, ¿no? que es historia, no es invención, no es ficción. Podríamos hablar bastante más sobre esto, pero los voy a dejar acá para no marearlos. Sigo. Estábamos, a más, en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epícteto, sustine abstine, sufre abstente, eso es en latín, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca a la carne. Entonces, lo primero que va a querer hacer el texto, dijimos, estamos en la introducción, lo primero que va a hacer es la descripción del tiempo. ¿Cuál va a ser ese tiempo? Algo entre 1830 y pico, y por otro lado, en Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Esos 40 días, originalmente eran así por lo menos, antes de las Pascuas, en los que se suponía que la feligresía católica, o sea, los que seguían la religión, no debían, creo que no se usa más, comer carne, ¿sí? Acá, fíjense, empieza el primer ramalazo irónico para referirse a la Iglesia, ¿no? Cuando dice, y como dice el proverbio, la carne es pecaminosa, y como dice el proverbio, busca la carne. ¿Qué significa? Que por comer carne la gente, digamos, burdamente, tendría más sexo o buscaría tener más sexo. Entonces, la Iglesia, para evitar eso, lo está diciendo burlonamente, ¿no? Para evitar eso es que dice que no hay que comer carne, ¿sí? Justo igual no soy la persona más indicada para hablar sobre cosas vinculadas a la Iglesia. Seguro que la mayoría de ustedes saben más que yo, pero yo no tengo ningún tipo de formación en ese sentido, en ninguna religión, entonces no tengo muy en claro algunos hechos, pero sí sé qué es la Cuaresma y la Cuaresma es eso. Bien, y como la Iglesia tiene ab initio es una frase en latín que significa desde el comienzo, y por delegación directa de Dios, el imperio inmaterial sobre conciencias y estómagos, ironía, se está burlando de que la Iglesia dice poder controlar las conciencias y los estómagos de las personas, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que vede lo malo. Fíjense acá, ya aparece una tensión que va a ser característica en todo este texto, que tiene que ver con en qué se centra la enemistad de los unitarios, y en particular de Echeverría con la Iglesia, en que coartan su individualidad, y esto lo recordarán de la clase pasada, porque si mal no recuerdo, también lo anoté, coartan su libertad, ¿sí? Para los románticos no hay valor más importante que la libertad, ¿sí? Todo aquello que atente contra la libertad es enemigo del hombre.
del hombre entendido en sentido genérico, aunque muy probablemente se refirieran solo a los hombres, ¿sí? Bien. Los abastecedores, por otra parte, los abastecedores de carne, por otra parte, buenos federales y por lo mismo buenos católicos, ironía, ¿no? Sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula. O sea, solo traen al matadero la comida necesaria para aquellos que no tienen que cumplir con la prohibición de comer carne, que son los niños y los enfermos. Quería decir sobre esto, prometo que más adelante no voy a interrumpir tanto, es al principio también porque los tengo que poner en tema. Cuando se refiere a los abastecedores, se refiere a los que tenían la carne en la provincia de Buenos Aires. Como ustedes sabrán, Rosas, ya lo hablamos la clase pasada, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía por esta época la suma del poder político, esto es, no tenía que rendir cuenta, era él mismo el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, todo en uno. Rosas era, además, tenía, como ya les dije, creo que les dije la clase pasada, tenía buena parte de los campos productivos de la provincia de Buenos Aires. Si ven el mapa para 1830 y pico de la provincia de Buenos Aires, buena parte es propiedad de Rosas. El ensañamiento con la figura, ¿y por qué elige burlarse de la figura de los carniceros y de todo lo que tiene que ver con la carne? Vamos a ver que tiene muchos motivos, pero lo primero y principal, lo más obvio de todo, es porque Rosas era un carnicero, ¿sí? Rosas era el que tenía las vacas, Rosas tenía tuvo el primer, vamos a decir en términos modernos, digamos lo que hoy sería el primer frigorífico de la provincia, ¿sí? También de ahí viene la elección, ¿sí? No es gratuito, no hay nada gratuito en Echeverría, ustedes van a ver que siempre que ataca algo es porque tiene que ver con obedece a su programa político, ¿sí? Eso es algo interesante para pensar. Bien, y no con el ánimo, o sea, no trae esa carne, para abastecer a los niños y a los enfermos, dice, y no con el ánimo de que se se llenen, algunos herejes son los que no cumplen con las normas de la iglesia, que no faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Todo esto también es irónico, ¿no? Sucedió, pues, en aquel tiempo una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro. Entonces, dijimos, esta primera parte de la introducción tiene por objeto describir el tiempo. Dijimos, el tiempo era 1830 y pico, la cuaresma, y la tercera característica es que va a haber una gran inundación. ¿Sí? Ahí lo tienen, las tres características. El dato de la inundación es un dato que toma Echeverría de la realidad. Quiero decir, hubo para 1838 una inundación muy importante en la ciudad de Buenos Aires y según dicen aquellos que hicieron historia sobre este texto, ese es el dato de la realidad que Echeverría habría usado para escribir El Matadero. Por lo demás, digamos, todo el resto, quiero dejar esto en claro, ¿no? Todo el resto, él dice que es verídico, es una historia verídica y demás, pero todo esto es invención, ¿sí? No es invención el lugar donde transcurren los eventos, que también existía, ¿sí? Pero todo el resto, o sea, el tiempo y el lugar eran reales, pero todo el resto es, las acciones en sí son invención del propio Echeverría. Bien, vamos a ver entonces qué pasa con esta inundación. Los caminos se anegaron, no, ya lo leí. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de Barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barrancas del Alto. El Plata, el río, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad, circunvalada del norte al este por una cintura de agua y barro y al sur por un piélago es mar, blanquecino en cuya superficie flotaban a la aventura, o sea, a su suerte, algunos barquichuelos
y negreaban las chimeneas y las copas de los árboles, echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte, como implorando misericordia al Altísimo. Al Altísimo sería a Dios, ¿no? Entonces, la ciudad en este contexto estaba completamente circunvalada por el agua. En este contexto empieza entonces a implorar misericordia al Altísimo, ¿no? A Dios. Parecía el amago de un nuevo diluvio, como el diluvio original, ¿no? El de la Biblia. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los beatos y beatas se refiere a la gente que es muy afecta a ir a la iglesia, ¿no? Haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores, o sea, los curas, atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían. El fin del mundo está por venir. La cólera divina, rebosando, se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros, pecadores! ¡Ay de vosotros, unitarios impíos, que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! ¡Ay de vosotros, si no imploráis misericordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Imprecaciones son insultos. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias y vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia y el Dios de la Federación os declarará malditos. Fíjense, ¿no? Acá entonces aparece el discurso directo, o sea, la propia palabra, supuestamente, de los curas que anunciaban que la inundación era un castigo a la ciudad de Buenos Aires por la cantidad de unitarios que había ahí, ¿no? Que los unitarios serían los culpables de todo. Eso explica en parte también por qué la ironía. No me voy a meter, eso lo habrán visto en tercero, y si no lo vieron, bueno, no importa, sobre en esta idea de cuál era las acusaciones mutuas que se hacían entre unitarios y federales. Pero sí, sin lugar a dudas, una de las acusaciones que decían los federales sobre los unitarios era que eran impíos y herejes, ¿no? O sea, que no eran cristianos, no eran católicos. Justamente por este carácter como laico que tenía el movimiento de los unitarios. Insisto que todo eso lo pongan ustedes, digamos, entre pinzas, porque otra vez eran todos católicos, no es que había realmente, o por lo menos la enorme mayoría, eran todos católicos, y digo para que lo pongan un poco también en su lugar. Las pobres mujeres, vuelvo al texto, las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros y la inundación crecía, acreditando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a sonar tocando rogativas por orden del muy católico restaurador. Y acá viene la primera referencia directa a Rosas. Van a ver que en el texto la única referencia a Rosas tiene que ver con esto de llamarle el restaurador. Esto, vieron, dentro yo les decía la metáfora, esto no es metafórico. O sea, le decían el restaurador de las leyes a Rosas, por motivos que no vienen al caso ahora, pero quiero decir, dentro del sistema de metáforas del texto, esta no entra, porque el restaurador es una forma, digamos, transparente de denominar a Rosas, transparente para sus contemporáneos, ¿no? Quien parece no las tenía todas consigo, Rosas. Los libertinos, los incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron a amedrentarse al ver tanta cara compungida, oír tanta batahola de imprecaciones. Se hablaba ya como de cosa resuelta, de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, o sea, sin sombrero, acompañando al Altísimo, llevado bajo palio por el obispo, hasta la barranca de Balcarce, donde millares de voces, conjurando al demonio unitario de la inundación, debían implorar la misericordia divina. Este párrafo es todo entero una ironía, ¿no? Dice, era tal esta especie como de locura de echarle la culpa a los unitarios, dice que ya incluso habían planeado una especie de procesión, como si fuese una marcha, diríamos hoy, en la que iban con imágenes religiosas, iban a ir a pedirle a Dios que conjurara el demonio, fíjense, el demonio unitario de la inundación, ¿no?
Feliz, o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia, porque bajando el Plata, o sea, bajando el río, la inundación fue poco a poco escurriendo en su inmenso lecho sin necesidad de conjuros ni plegarias. Bueno, dice, lamentable. Dice, por suerte, o no tanto, porque hubiese estado bueno verlo, el río de la Plata eventualmente empezó a bajar y con eso empezó a drenar un poco la tierra. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo 15 días el matadero de la convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en 1 o 2 todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Dice, lo que hace finalmente a mi historia es que el matadero de la ciudad, el matadero de la convalecencia, que existía de verdad, quedaba en lo que hoy es en la Plaza España, atrás de Constitución, no habían entrado cabezas vacunas, no habían entrado vacas. A veces cuando leo este cuento con ustedes hay como alguna cosa medio de incredulidad, ¿no? Bueno, pero ¿por qué sembra tanto como caos en la ciudad el hecho de que no entren no entren vacas, la gente no pueda comer carne? Bueno, coman otra cosa. Hay que ponerse en contexto. En 1830 y pico era muy poca la otra cosa que podían comer, ¿sí? La dieta del argentino promedio era esencialmente de carne. Tampoco había muchas otras cosas en disponibilidad, ¿sí? Muchas de estas cosas hay que leerlas en su contexto, si no, para nosotros pierden por completo sentido, ¿sí? Esta es una. Los pobres niños y enfermos, los que estaban disculpados y podían no hacer la cuaresma, los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y herejotes bramaban por el beefsteak y el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia, y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a 6 pesos y los huevos a 4 reales y el pescado carísimo. Lo mismo que pasa, dicho sea de paso, siempre antes de todas las Pascuas, ¿no? Incluso hoy. El resto de los productos suben. No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derechito al cielo innumerables ánimas y acontecieron cosas que parecen soñadas. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron de hambre o ahogados en sus cuevas por la incesante lluvia. Multitud de negras rebusconas de achuras como los caranchos de presa se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías prontas a devorar cuanto hallaran comible. Chan, qué oración. Hablemos un poco de esto antes de continuar. En primer lugar, estamos todavía en la introducción, ya hablamos sobre el tiempo en el que transcurre la historia, vimos estas 3 características que va enunciando progresivamente, y por otro lado, ahora vamos a hablar sobre el lugar. ¿Se acuerdan que dijimos? Toda introducción tiene por objeto presentarnos tiempo, lugar y también a veces personajes. Estamos ahora entonces, ya pasamos del tiempo a hablar sobre el lugar. El lugar, ¿qué lugar va a ser? El matadero. El matadero es este matadero de la convalecencia. Matadero. A veces antes podía escribir una cosa y hablar otra, ahora ya perdí esa habilidad. El matadero, entonces. ¿Y quiénes están en el matadero? Observen, lo primero que habla es de los ratones. Dice, los ratones se murieron todos en esos 15 días porque no tenían nada para comer y los que no se habían muerto inundados. Y lo segundo que menciona son las negras rebusconas de achuras. Las negras achureras, ¿no? Esperen que estoy anotando, ¿eh? ¿A quiénes se refiere con las negras? Ahora vamos a ver por qué pone una cosa después de la otra, ¿no? ¿A quiénes se refiere con las negras rebusconas de achuras? Recuerden que en la Argentina no había más esclavitud, por lo menos no nominalmente, ahora vamos a ver que eso tenía algunas salvedades, pero a partir del año 1813, con la ley de libertad de vientres, todos los que nacieran después de ese momento iban a ser libres. Eso no resultó tan así. Pero bueno, por lo menos sí nominalmente en los papeles. De todos modos, ustedes saben que la proporción de esclavos en Argentina era bastante chica porque vivíamos del campo y el campo no necesitaba demasiado trabajo. Digo, a diferencia de Brasil, por ejemplo, ¿no? donde la mano de obra esclava, porque el café, el azúcar necesitaban mucha mano de obra para la cosecha.
¿Qué pasó con esos esclavos? Bueno, esos esclavos, que ahora eran libertos, habían sido liberados, pasaron a constituir la clase más baja de la sociedad. ¿Se entiende? Es como el sustrato de la sociedad. Esas van a ser las negras rebusconas de Achuras, ¿sí? Van a ser estas mujeres que pululaban por el matadero buscando lo que en otras oportunidades otras personas descartaban. Y acá también tengo que hacer una salvedad. En ese momento, para esa época, no se comían de la carne las achuras, ¿sí? No se comían, mira lo que comemos, no sé, chinchulín, tripa gorda, riñones, todo eso que nosotros comemos y que por hoy aparte son carísimos, la molleja, que es uno de los cortes más caros de la carne, todo eso originalmente se tiraba. Tiene razones higiénicas, no había forma de conservarlo en general y es lo primero que se echa a perder. Por eso estas negras rebusconas de achuras estaban ahí como tratando de capturar lo que los carniceros dejaban, ¿sí? Ahora, quiero que dos cosas. La primera, observen que lo primero que menciona son los ratones, animales. Lo segundo, están al mismo nivel para Echeverría, son estas negras rebusconas de achuras. Cuando hablábamos de caracterizar a los federales que están en el matadero, que dentro de ellos están las negras rebusconas de achuras, y que decíamos los va a caracterizar como si fueran animales, ahí, no solo en el símil que ahora vamos a ver, en la comparación que ahora vamos a ver, en la sucesión, el hecho de que las nombre, las mencione inmediatamente después de los ratones, también hay una animalización de esos sujetos, ¿sí? Vuelvo a leer esa oración para que ustedes vean lo formidable que es, digamos, lo formidable en el sentido formidablemente racista, ¿no? También, pero lo formidable que es la forma de construcción de la metáfora, ¿no? Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, primera comparación con animales, ¿no? Los caranchos, que son rapiñeros, ¿no? Se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías, fíjense con qué compara, caranchos y después arpías, ¿no? Prontas a devorar todo cuanto hallaran comible. Esto es lo que hay en el matadero entonces. Los ratones, en el mismo nivel, las negras rebusconas de achuras, que si nosotros no nos damos cuenta que están en el mismo nivel que los ratones, por las dudas nos dice que son como caranchos de presa y como arpías, ¿no? Dando vueltas por la ciudad. Espero que hasta acá me sigan. En otra oportunidad pararíamos acá y les haría algunas preguntas para ver si más o menos vienen entendiendo. Ahora es toda una cuestión de fe, de mi parte. Espero que me sigan. Sigo. Las gaviotas y los perros, fíjense, ¿no? Entonces, ratones, negras, gaviotas y perros. ¿Qué hay en el matadero? Todos animales, para Echeverría. Todas vidas que valen lo mismo. Gaviotas y perros. Dice. Las gaviotas y perros, inseparables rivales suyos en el matadero, de las negras achureras, emigraron en busca de alimento animal. Porción de viejos achacosos cayeron en consunción por falta de nutritivo caldo, pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos gringos herejes que cometieron el desacato de darse un hartazgo de chorizos de Extremadura, jamón y bacalao, y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por tan abominable promiscuación. Ahí hay una ironía también. Dicen que eso también es como un elemento que toma de la realidad, algo que había pasado en ese contexto, ¿no? Unos gringos se refiere a gente que no, gringos para nosotros son o norteamericanos o ingleses, en ese momento era todo aquel que no fuese ni criollo ni español. A veces también se refieren a gringos, por ejemplo, como los italianos. Bien, esperen que voy a dar vuelta a esta página. Ah, no, reuso pruebas viejas. Seguimos por lo menos un poquito más y cortamos, ¿sí? Ya voy, 43 minutos, me van a insultar más de lo que me insultan normalmente. Algunos médicos opinaron que si la carencia de carne continuaba, medio pueblo caería en síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo. Y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas son como amenazas, lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación,
en aquellos días destinados por la Iglesia al ayuno y la penitencia. Acá también esto que usa Echeverría lo usa para poner en tensión, digamos, los unitarios, que eran herederos eran muchos de ellos románticos, herederos del pensamiento de la Ilustración, se presentaban a sí mismos como lo racional, ¿sí? Y ellos lo que querían demostrar era que los federales, y en este caso la Iglesia federal, con esta obsesión vinculada a la Cuaresma, era una irracionalidad. Por eso el contraste que hace entre la Iglesia y el discurso de los médicos, de la ciencia, ¿sí? Para eso les sirve esto. Se originó aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia, quienes, como es su deber, no transigen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres católicas. A lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos. Acá, digamos, vuelve a subrayar esta idea de la oposición. Uy, se me cayó perdón. De la oposición entre lo racional y el discurso de la Iglesia. Y, por otra parte, fíjense que ya en el colmo de la ironía rosa como el mal gusto cuando habla de que toda esta tensión entre estos dos discursos se agregaba, dice, al estado de flatulencia intestinal, se refiere a los pedos de la gente, ¿no? ¿Vieron cuando hablábamos de por qué Echeverría no había querido publicar y que una de las opciones que planteaban algunos críticos tenía que ver con, bueno, el texto era, vamos a decir, grosero? Van a ver que por qué después, más adelante también, porque aparecen muchas referencias más, pero este tipo de cosas también lo alejaban de la imagen tradicional del Echeverría poeta, que era un poeta de lo alto, de las grandes palabras grandilocuentes y los sentimientos, ¿sí? En medio de eso aparece este cuento de Echeverría donde habla en definitiva sobre los pedos de la gente, entre otras cosas, ¿sí? Sigo. Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos desacompasados en la peroración de sermones y por rumores y estruendos súbitos, en las casas y calles de la ciudad donde quiera concurrieran gentes. Alarmóse un tanto el gobierno, tan paternal como previsor, patada, o sea, ironía, previsor del restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios, cuyas impiedades, según los predicadores federales, habían traído sobre el país la inundación de la cólera divina. Tomó activas providencias, desparramó sus esbirros por la población. Los esbirros son como sus empleados, ¿no? Es una forma peyorativa de decir a la gente que trabajaba para él. Me encanta la palabra esbirro, bien peyorativo, con esa R. Y por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de las conciencias y de los estómagos, encabezado por un considerando muy sabio y piadoso, para que a todo trance y arremetiendo por agua y todo, se trajese ganado a los corrales. Entonces, en este contexto, Rosas habría visto que esta incomodidad en la población podía traerles en definitiva algún problema del orden de lo político, y entonces firmó un decreto por el cual, incluso incumpliendo la cuarentena, debían traer al matadero una serie de ganado. En efecto, el 16º día de la carestía, víspera del día de Dolores, entró a nado por el paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de 50 novillos gordos. Cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300, y cuya tercera parte, al menos, gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Dice, bueno, entonces llegan al día siguiente, 50 novillos, dice, lo cual era muy poco porque la ciudad consumía diariamente entre 250 y 300. Dice, pero además, fíjense, y acá viene como un palo muy fuerte a la iglesia y hasta cierto punto una denuncia, ¿no? Además, una tercera parte de esos 50 seguramente, al menos gozaría del fuero eclesiástico, o sea, iba a ir para la iglesia, ¿sí? O sea, para los mismos que decían que no había que comer carne, ¿se entiende? Cosa extraña, como si por las dudas no nos dimos cuenta. Echeverría, van a ver que hace todo el tiempo este movimiento. Tiene cierta desconfianza en nosotros como lectores.
Entonces, como si no, por si no nos dimos cuenta de lo que quiere decir, acá pone esta oración que está entre signos de exclamación. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la iglesia tenga la llave de los estómagos. Una hermosa muestra de cómo funciona la ironía, ¿sí? Cosa extraña, me llama la atención, dice, realmente que la iglesia tenga la llave de los estómagos, es muy raro. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la iglesia y del gobierno. Voy a parar un segundo acá y después voy a volver a parar más adelante. Fíjense, típico, esto le va a pasar todo el tiempo a Echeverría. Dice algo. Tiene miedo de que el lector no entienda exactamente lo que él quiere que entienda al respecto. Entonces lo evidencia. Una vez que lo dijo una vez veladamente y lo evidenció, se enojó mucho y entonces, por las dudas, nos da también la interpretación, ¿sí? Donde se olvida de la ironía, se olvida de la metáfora y nos dice literalmente lo que nos quiere decir porque así de enojado está, así de indignado está. Entonces, ¿y qué es lo que denuncia entonces? Al final lo único que quieren es reducir al hombre a una máquina de cumplir órdenes. Recuerden, ¿qué es lo más importante para los románticos? La libertad. Todo lo que coarte su libertad es un insulto para el hombre, lo vuelve menos hombre, menos sujeto, ¿sí? Sujeto de ciudadano, de derecho. Quizás llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Ahí ya está re enojado. Así era poco más o menos en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. Por supuesto es totalmente irónico esto. ¿Por qué dice esto Echeverría? Porque los unitarios se consideraban a sí mismos los grandes herederos de los principios de la revolución. Dice, al final nos van a terminar volviendo como éramos antes de la revolución, que éramos víctimas de la tiranía, en este caso de España, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que ver con la mirada unitaria sobre sí mismos, ¿eh? Quiero aclarar. Los federales decían que ellos eran los herederos de los principios de la revolución. Sí, digo para que después ustedes puedan matizar. Nosotros lo que pasa es que los textos que están disponibles de esta época, sacando contadas excepciones, son textos del bando unitario, digamos, ¿no? Pero el discurso de los federales era exactamente el contrario. En muchos casos era el mismo argumento, pero usado en contra, ¿no? Quiero decir, ambos se acusaban, por ejemplo, de ser salvajes, ¿no? Los federales decían, los salvajes los llamaban los salvajes unitarios. Y ustedes van a ver acá, ¿qué es cuál es el insulto fundamental hacia los federales? Que son salvajes, ¿sí? Son salvajes como animales, como estas negras achureras, que son como caranchos, como gaviotas, como perros, ¿sí? Bien. Sea como fuera, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del Alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros, achuradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. «Chica pero gorda», exclamaban, «¡viva la Federación! ¡Viva el restaurador!», porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la Federación estaba en todas partes. La Federación, el proyecto político de los federales, ¿no? Hasta entre las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador como no hay sermón sin San Agustín, ¿no? Cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr desatentadas, conociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algazara precursora de la abundancia. Algazara es el regocijo, precursora de la abundancia. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero, manifestándole in voce, o sea, en voz alta, su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. Ironía formidable. El restaurador contestó a la arenga rinfonzando, o sea, insistiendo sobre el mismo tema y concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y actores.
Es de creer que el restaurador, acá viene una patada, una ironía también hermosa, es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima, o sea, de algún cura, para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo, ¿no? Ahí lo está acusando. No es que sos tan católico, entonces ¿por qué no haces la cuaresma? ¿Por qué no dejas de comer carne? Siguió la matanza y en un cuarto de hora 49 novillos se hallaban tendidos en la playa del matadero, desollados unos, los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces era animado, pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. ¡Qué párrafo! Párrafo excepcional. Acá está condensado todo el proyecto del texto, en definitiva. Decíamos, para hacer escarnio, para burlarse, para hablar mal de los federales, va a usar la metáfora. Los va a metaforizar, como todos estos, en primer lugar, los va a hacer, estos tipos que están en el matadero van a hacer tipas, ¿no? Van a hacer la representación, la metáfora, la síntesis de todos los federales. En la próxima clase vamos a hablar un poco más de eso. ¿No? Por otro lado, dijimos, ¿no? Van a hacer la representación. Estos son todos los federales. Es la síntesis perfecta de cómo son los federales. Y por otro lado, estos federales, ¿cómo son? Como animales, como ratones, como caranchos, como arpías, como perros, como gaviotas, ¿sí? Que están ahí tratando de rapiñar, tratando de ver qué pueden sacar. Fíjense lo que dice acá, ¿no? El espectáculo que se ofrecía entonces era animado y pintoresco. Va a usar varias veces la palabra pintoresco, igual que la palabra grotesco, ¿no? Y acá esto me parece genial. Dice todo lo horriblemente feo. Miren, lo anoto porque es tan bueno que lo tengo que anotar. Feo, inmundo y deforme. Va como subiendo la apuesta el texto, ¿no? Feo, inmundo y deforme. De una pequeña clase proletaria peculiar, de las clases bajas, ¿sí? Lo que él quiere decirnos, en definitiva, es que estas clases bajas que pululan en el matadero, que son esencialmente federales, son todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme, ¿sí? Excepcional esto, ¿no? Excepcional, por supuesto, como decimos siempre, ¿no? O sea, como decíamos antes también, un pensamiento a todas luces terriblemente clasista. Nosotros acá en lengua y literatura no estamos tanto para juzgarlo moralmente a Echeverría, cosa que quizás, digamos, le corresponda, no sé, a la filosofía, sino para juzgarlo estéticamente, ¿no? Juzgar estéticamente cuál es el proyecto del texto, el proyecto que el texto va conformando. Pero para que el lector, continúa diciendo, para que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo, preciso es hacer un croquis de la localidad. Ahora va a empezar entonces a hablar sobre cómo era el matadero, me voy a anotar acá, de la Convalescencia o del Alto, ¿sí? O sea, ahora, fíjense, ¿no? Ya llevamos no sé cuántas páginas leídas y todavía estamos acá, en la descripción del espacio, ¿sí? Acá nos vamos a quedar y vamos a continuar para la próxima. Espero que estén muy bien, ya llevo 1 hora hablando, me parece, espero que ustedes sepan dosificarse esto y vayan viendo lo que puedan, ¿sí? Espero que estén bien también, que estemos bien, sanos, a salvo y cuidándonos entre nosotros y a nuestras familias. Siempre es bueno hablar de literatura, así que también aprovechen este espacio para salir un poco de la cotidianeidad, ¿sí? Nos vemos. Chao.